Vamos a tomar un tema. Yo no sé si a usted le gusta que le digan la verdad cuando va al médico. Hay personas cuando el médico se queda callado, le dicen, doctor, yo quiero que usted me diga qué tengo. No, no me esconda nada, dígame la verdad. Vamos a ver un libro de la Biblia que precisamente hace eso. Es un libro que comienza diciéndonos nuestra necesidad. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo número 1, el versículo número 1. Dice ahí, en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí tenemos la introducción de este libro. Vamos a ver durante este mes de qué se trata este libro. Y fíjese que cuando llegamos al capítulo número 2, el autor nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas oídas, no sea que nos deslicemos. De manera que todo lo que el autor habla en el capítulo número 1, ahora en el capítulo número 2, les exhorta a los destinatarios a que no desechen, no tiren a la basura todo lo que está diciendo Dios respecto de la persona del Hijo. Y fíjense que en el versículo número 1 del capítulo 1 comienza inmediatamente con Dios, al igual que el Evangelio de Juan, inmediatamente con Dios. No va con preámbulos, no hay saludos protocolares. Recuerden que las cartas del apóstol Pablo, como de otros, siempre hay una presentación. Aquí no hay nada de eso. No sabemos quién es el autor. En ninguna parte se nos dice quién es el autor de este libro. Y de sopetón o de inmediato el autor va al tema central de resaltar la superioridad del Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Y ya vamos a explicar por qué dice eso el autor. Les digo como antecedente que el título de este libro es muy sugerente, porque significa los que vienen del otro lado del río. Usted me dirá, ¿de qué río? Bueno, del Éufrates, porque de esa manera se refiere el Espíritu Santo a Abraham, por ejemplo, le llamaban el hebreo, Abraham el hebreo. O cuando Moisés y Aarón se iban a presentar delante de Faraón, Dios les dijo, ustedes preséntense delante de él y díganle, el Dios de los hebreos dice así. Ese título, hebreos, entonces significan los que vienen del otro lado. Y hace sugerencia o alusión a los que cruzaron del paganismo a la fe verdadera, de la religión falsa a la fe verdadera en Jesús, de la vida en la ley, bajo la ley, en el antiguo pacto, a la vida en el espíritu, en el nuevo pacto. De manera que la carta o el libro, porque es más bien un libro que una carta, porque no tiene ningún aspecto de carta, es más como un sermón, como que alguien grabó lo que alguien estaba predicando y nos quedó a nosotros. Entonces el autor de este sermón lo que hace es referirse a personas que han pasado de algo que no tiene valor, estéril, pagano, del otro lado del Éufrates, a la fe verdadera para seguir a Dios, tal como lo hizo Abraham. De manera que
el libro está dirigido a personas que han tenido un cambio. Yo no sé si todos los que están hoy día conectados son personas que se caracterizan por creer en el Dios verdadero, y eso está muy bien. Pero el autor en este libro nos muestra que algo pasó a esos que cruzaron por fe hacia lo verdadero, a esos que dejaron la vida de idolatría y conocieron al verdadero Dios, aquellos que tuvieron luz respecto del Evangelio y abandonaron una vida sin Dios. Algo les pasó, ¿ya? Y se les fue la confianza, se les fue el fervor que tenían por esa fe que llegaron a conocer. Por ejemplo, en el capítulo número 3, si usted me acompaña, en el verso número 14, el autor les dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Parece que ellos no estaban reteniendo esa confianza que mostraron al comienzo. En el capítulo número 10, también dice ahí, el verso número 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Estaban perdiendo esa confianza. El autor les dice, no la dejen, porque esto tiene premio. Dios premia al que sigue adelante y tiene confianza. Y los destinatarios entonces de este libro estaban abandonando su fe en Jesucristo. No es que estaban cambiando el evangelio como pasó con los Gálatas, mezclándolo con la ley, sino que estas personas a quienes escribe este autor desconocido son personas que se debilitaron, que se chantaron, como dice el que va manejando un camión y de repente lo frena así, y cayeron en un pantano. Y en el capítulo número 5 dice que fue algo que sucedió después de mucho tiempo. Capítulo número 5, en el versículo número 12, dice el verso número 12, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, y posiblemente pasaron 20 años. ¿Por qué posiblemente 20 años? Yo no sé si usted se acuerda cuando el apóstol Pablo llegó a Corintio, después de haber predicado la palabra del Señor ahí en las regiones de Tesalónica, llega a Corintio, y cuando llega a Corintio, acompáñenme en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo número 18, en el versículo número 1, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí está que en Italia hubo una persecución. Claudio, el emperador, dijo que salieran todos los judíos, entre ellos los judíos que eran creyentes, que se habían convertido. Esto pasó posiblemente el año 46, cuando Pablo llega aquí a Corinto y encuentra este matrimonio, Priscila y Aquila, que eran judíos que venían de Italia. Ahora volvamos al libro de Hebreos, capítulo número 13. En el libro de Hebreos, capítulo número 13, el escritor nos cuenta en el versículo número 24, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. De manera que el escritor está en Italia y manda estos saludos a creyentes que habían dejado Italia y que han pasado 20 años en que no se están congregando, en que están empantanados, que abandonaron su fe y su militancia en las cosas del Señor. ¿Por qué digo 20 años? Porque este libro
o esta carta, si la queremos llamar así, fue escrita aproximadamente el año 66-68 después de Cristo, antes de la destrucción del templo. De manera que del año 46 al año 68 son 22 años que han pasado, y estos creyentes, después de todo ese tiempo, se marchitaron. Al comienzo brillaron por su fe. Miren lo que dice el capítulo número 10. En el capítulo número 10, versículo número 32, dice, pero traed a la memoria los días pasados. Se fijan que han pasado bastante tiempo, los días pasados. ¿Cuánto? Unos 20 años. En los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una misma situación o situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, como leímos al comienzo. Y fíjense que estos creyentes brillaban por su fe, porque estaban dispuestos a sufrir, ¿ya? Se compadecieron de los presos, y el despojo de sus propios bienes con valor, lo sufrieron y con gozo, porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, ¿ya? De manera que la luz del Evangelio había llegado a ellos, y realmente estaban, al comienzo, eran realmente fervorosos. Hermano amado, hermana amada, yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón? ¿Usted tiene el mismo fervor que antes? ¿Tiene el mismo deseo de estar en las cosas del Señor, de congregarse, de ser útil, de hablar del Señor, de compartir sus bienes con otros? ¿O todo eso se fumó? Bueno, estos creyentes, los destinatarios de este libro, son personas que son de origen judío, que están en distintas partes de Europa y del mundo, que no se están congregando, que ya no quieren saber nada de iglesia, de servir al Señor. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué les ocurrió? Y hay dos posibilidades. Una de ellas es que nunca fueron salvos, porque el escritor también en este libro nos va mostrando de personas que nunca se convirtieron, que estuvieron muy cerca de ser salvos, pero que retrocedieron porque no tenían firmeza. O la otra posibilidad es que verdaderamente son salvos, pero están atrapados y empantanados. Y hoy día quiero tratar de mostrarles un poco estas dos realidades. La primera realidad, que nunca fueron salvos. Vamos al capítulo 6. Capítulo número 6, en el libro de Hebreos, en el versículo número 4. Dice ahí, yo no sé si hay alguien con nosotros que simpatía por las cosas del Señor. Este es el grupo de estas personas. Personas que tenían simpatía y no se han convertido. Dice en el versículo 4 del capítulo 6, pero es imposible que los que una vez fueron iluminados, que recibieron el conocimiento de Dios y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjese todo lo que pasó con estas personas. Esto de que fueron iluminados significa que fueron alumbrados, porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Cuando uno la escucha, la palabra de Dios actúa. Ellos gustaron el don celestial, se refiere a todo lo que tiene que ver con el conocimiento del Señor Jesucristo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea,
la influencia del Espíritu Santo llegó a ellos, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace cuando una persona escucha la Biblia? El Espíritu Santo quiere convencerle de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de uno, ya sea el esposo de una mujer creyente o al revés, la esposa de un hombre creyente. De alguna manera el Espíritu Santo está actuando, santificando a los hijos de esa familia como al inconverso. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Posiblemente se habían convertido los hijos, pero el incrédulo, uno de los cónyuges, permanecía, pero por la presencia de una mujer creyente o de un hombre creyente del matrimonio, estaban siendo santificados. Eso quiere decir influenciados, ¿ya? Pero no se convirtieron. Por eso dice aquí, gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí en el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Personas que dicen, oye, qué bonita la reunión, qué palabra más buena estuvo la reunión, y gustaron los poderes del siglo venidero, es decir, vieron milagros, y aún ellos mismos recibieron algún milagro en sus propios cuerpos. Pero miren lo que dice ahí el versículo 6, y recayeron. Esta palabrita en el griego es una de las palabras que se usa en la Biblia para apostatar, ¿ya? Hay varias palabras que se ocupan en el Nuevo Testamento para personas que retroceden. ¿Mm? Y que luego que retroceden, porque nunca se convirtieron, entonces viene el pecado de la incredulidad, donde ya no hay vuelta. Miren lo que dice el capítulo número 10, Hebreos 10, versículo número 26, Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí tenemos el caso de una evidente apostasía de una persona que estuvo cerca de convertirse y que esa persona voluntariamente está pecando, dejando de lado todas las cosas de Dios e incluso negando que Dios tiene poder para salvar. Y esas personas que recayeron, prácticamente habría que crucificar de nuevo para sí al Señor Jesús para volverle a traer. Fíjese el grave problema, como leímos en el capítulo 6. Recayeron, verso 6 del capítulo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Miren lo que hay que hacer con estas personas, encantarles nuevamente con el espectáculo que vivió el Hijo de Dios siendo crucificado, exponiéndole a vituperio. Es imposible. Entonces, aquí está el primer grupo de personas a quien el autor se refiere, personas que gustaron, que fueron iluminados, que nunca se dice con claridad que hayan nacido de nuevo, que recibieron luz suficiente, que estuvieron cerca de convertirse, que estuvieron sentados en los locales de reunión, pero no hay conversión. Y aquí en este libro se pone un ejemplo de ese caso, es el caso de Saúl. Miren lo que dice el capítulo número 12, Hebreos capítulo número 12, versículo número 16, dice en el verso número 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Miren lo que dice aquí. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué significa eso?
Significa que Saúl ya no podía arrepentirse, se había endurecido a sí mismo, solamente deseaba con lágrimas la primogenitura para tener algo para sí. ¿Mm? Pero no había arrepentimiento de verdad. De manera que personas que estuvieron tan cerca como Saúl, en una familia de creyentes, pero que despreció y vendió su primogenitura. Y de eso tenemos montones de hijos de creyentes que estuvieron en la escuela dominical, que asistieron a la iglesia, pero después abandonan todo y no quieren saber nunca más de las cosas del Señor. Ellos llegaron al pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Ese pecado en que ya no hay vuelta, porque esas personas que estuvieron tan cerca de convertirse están pecando voluntariamente, como leímos en el capítulo 10, versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad y ya no queda más sacrificios por los pecados, dice Hebreos 10, 26. Ya, ahora, el segundo grupo, o el de personas a quien se dirige el autor con esta carta, es de verdaderamente hombres y mujeres salvadas que están empantanados. Capítulo 6, volvemos al capítulo número 6. En el versículo número 9 dice, pero en cuanto a vosotros, aquí el autor cambia de tono, se está refiriendo no a personas que estuvieron cerca de convertirse y nunca lo hicieron, sino a personas verdaderamente salvadas. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, nos trata de amados, estamos persuadidos de cosas mejores. La palabra mejores en este libro aparece 13 veces y es muy importante hacerle un seguimiento. Si usted quiere, hágalo. 13 veces aparece la palabra mejor, ¿ya? O excelente, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Estos creyentes son amados, están persuadidos de cosas mejores, dice el versículo 9, tienen la salvación, porque dice ahí en el versículo 9, en la última parte, y que pertenecen a la salvación. Tenían también en el versículo número 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Yo no sé si usted alguna vez estuvo en eso, cuando tenía ese mejor amor y brillaba sus ojitos de alegría, de gozo, de estar cerca de las cosas del Señor. Y servía a los santos, dice el versículo 10, trabajando de amor hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Ya? Se chantaron, pusieron el freno de mano, se les quedó pegado o cayeron en un pantano. Y hay varios posibles factores, leyendo el libro uno se da cuenta, y los antecedentes que tenemos, que esto ocurrió bajo el gobierno de Nerón, quien mandó a matar a muchos creyentes. Murió decapitado el apóstol Pablo, a quien Nerón lo decapitó. También a Pedro lo crucificó boca abajo y antes de él crucificó a su propia esposa. De manera que eso remeció a la iglesia y los creyentes, en lugar de dar la cara, prefirieron esconderse, pero pasaron 20 años y quedaron escondidos. También estaba la presión del mundo, el mundo romano estaba progresando ahí en Italia, ¿no es cierto? Y en otras partes también. Y era mejor no ser tan fanático, no tan cerca, no decir que uno es creyente y mimitarse, ¿cómo se dice? Camuflarse. Claro, usar el camuflaje. Y dice aquí
en este libro, que es muy probable también que los familiares judíos le aconsejaban a estos creyentes que no siguieran adelante con esta vida de una fe que los ponía en peligro. También es muy probable que estaban decepcionados de su propio pecado como creyentes. Las batallas contra el pecado los estaban hundiendo porque no estaban solos, no se estaban congregando, no había cómo animarse, y además decepcionados de la iglesia, porque en la iglesia no todos son perfectos. Y muchas veces creyentes empiezan a mirar los errores de los demás y finalmente dicen, bueno, prefiero quedarme en la casa. Y llega la pereza. Mire el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, este grupito de personas verdaderamente salvadas dejaron lo que antes brillaba en sus almas. Y las consecuencias son gravísimas. Y ahora vamos a ver el diagnóstico. Es como un médico que nos dice, mire, esto le está pasando a usted. Yo no sé si cuando usted se hace un examen, usted le pregunta al médico, oigan, ¿qué lo significa esto en números? Tiene que preguntarle, ¿cuánto tengo de colesterol? ¿Cuánto de presión? ¿Cuánto de glicemia? ¿Cuánto de esto? Los triglicéridos, ¿cómo están, doctor? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí el escritor de este libro nos muestra todo. Mira, aquí está todo lo que está pasando en su vida. Y vamos a ver estos triglicéridos y estos colesteroles buenos y malos, más malos que buenos. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo número 12. En el capítulo 3, versículo número 12, dice, mirad hermanos, fíjense que son creyentes, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí tenemos endurecimiento. ¿Sabe que se le están endureciendo las arterias, caballero? Usted necesita tomar astorvastatina, me dijo el doctor. ¿Mm? Hay mucha grasa, hay mucho colesterol, hay que bajar el colesterol y esto es peligroso. Bueno, esto pasó con estos creyentes. Endurecimiento de corazón. Capítulo número 5, el versículo número 11, Hebreos 5:11, dice, acerca de esto, de quién es el Señor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. O sea, además se estaban poniendo sordos, pero no una sordera de aquí, de este oído, sino que es una disposición del corazón. No, esta cuestión no me interesa. Y saben, hermanos, me da mucha tristeza que hay muchos matrimonios y familias que están en esta actitud de no querer congregarse, de no querer venir al pueblo de Dios, de no querer servir al Señor. Miren lo que dice el verso 12, lo tercero, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, se quedaron en el kindergarten. No se les puede dar un trozo de carne porque necesitan leche y papilla, todo molidito, porque no lo pueden tragar. En cuarto lugar, perdieron la esperanza del regreso del Señor. Volvamos al capítulo 3, versículo 6. Dice ahí el capítulo 3, versículo número 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
¿Qué es lo que es eso? Gloriarnos en la esperanza del regreso de Cristo. Al comienzo ellos decían, el Señor ya viene, tenemos que seguir siendo fieles a pesar del sufrimiento, a pesar de cualquier cosa, que el Señor me pille mejor ahí con los hermanos que en cualquier otra cosa. Perdieron esa esperanza. Capítulo 6, versículo 11, como ya lo leímos, pero lo vamos a repetir, dice ahí, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, del regreso del Señor. Capítulo número 10, versículo número 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Eso, hermanos, era lo que debía estar energizando sus vidas, pero esa cosa no tenía ahora ninguna importancia. Y por eso abandonaron los cultos de reunión. Mire aquí en el capítulo 10 y el verso número 25. Capítulo 10 y el verso número 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué día? El del regreso del Señor. Y no se estaban congregando, abandonaron la reunión, el deseo de estar allí en la casa de Jehová, junto al pueblo de Dios, recibiendo el alimento para sus almas. Y eso los llevó a ser propensos al pecado. Capítulo 10, aquí mismo el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí se pone peligrosa la cosa, caballero. Si usted no hace cambios, ni siquiera los remedios le van a servir, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire lo que está diciendo el autor aquí. Entonces, hubo un retroceso y tiraron la toalla. Aquí en el verso 39 del capítulo 10, el autor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y estos verdaderos creyentes tiraron la toalla. Aquí está el retroceder, otra palabra para referirse a la apostasía. Y quiero decir desde ya que la apostasía no solamente es negar el evangelio, no solamente es cambiar de doctrina. Un hermano me decía, fíjese que esta persona venía acá, estuvo en comunión y ahora está con los católicos. Hay una apostasía franca. No, estos creyentes no han hecho eso. No se han ido a otra religión. No están asistiendo en otro lugar. Sino que tiraron la toalla. Y eso les trajo absoluta falta de fe. Capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe que energiza la vida, que preserva el alma, ya no estaba en ellos. Entonces los cubrió un desánimo y desmayo generalizado. Capítulo número 12, el autor apunta hacia la persona del Señor Jesucristo y dice ahí en el verso número 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo de ellos se cansó y se desmayaron. No solamente dejaron de congregarse, no solamente no tenían fe, no solamente estaban desanimados,
sino que también, mire lo que dice el verso número 15, aquí el capítulo 12, verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, tenían raíces de amargura, ¿m? Problemas entre hermanos, cosas que no fueron capaces de perdonar, ¿ya? Errores que vienen en otros y se llenaron de amargura. ¿Quiere saber usted si está viviendo esto? ¿Tiene raíces de amargura? ¿Hay falta de perdón hacia otro hermano? Bueno, y todo esto les hizo muy vulnerables, al punto que estaban escuchando doctrinas falsas. En el capítulo 13 lo evidencia, en el verso número 9 dice, no dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y esas viandas es las cosas del mundo judío, ¿m? De qué comer, de qué no comer, de prohibiciones que no aportan y no cambian el corazón. El autor les dice que afirmen el corazón con la gracia de Dios, el resultado de la influencia del Espíritu Santo en el corazón de un creyente rendido al Espíritu de Dios. Afirmen su corazón con eso, pero no con estas doctrinas extrañas del judaísmo o también del mundo de los gentiles. Recuerden que ellos estaban en Italia o estuvieron en Italia y ahora están en otras partes de Europa influenciados por el helenismo, el mundo griego, al punto que ellos llegaron a pensar que el Mesías tenía que ser alguien como un ángel o como un dios, así como los griegos tienen tantos dioses que descienden y atienden al hombre, pero ese Jesús, que era un judío común y corriente, que murió de manera tan indigna y que ahora no tenemos idea qué pasó con él, ese no puede ser el Dios que yo necesito. Y estaban totalmente equivocados, ya desvalorizando la obra del Señor Jesucristo. Entonces se hicieron autosuficientes y ya ni siquiera estaban escuchando a los guías de la iglesia. Capítulo número 13, aquí en el versículo número 17 dice el autor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. De manera que la situación realmente era muy preocupante de los destinatarios de este libro, que ya no estaban dispuestos a escuchar a nadie. Hace poquito estuvimos en una iglesia y preguntamos por un querido matrimonio que amamos en el Señor. Y uno de los ancianos decía, bueno, hermanos, no ha sido por falta de amor y cuidado hacia estos hermanos. Ellos ya ni siquiera nos escuchan a nosotros. Autosuficientes. Todo esto les estaba llevando a una actitud apóstata. No fue que renegaron contra Cristo, no fue que cambiaron el evangelio, no fue que abandonaron las doctrinas, es el pecado de la negligencia y la falta de vigilancia. Y esto sigue vigente para nosotros. No que la salvación se pierda, como alguno mal entiende esto, sino que se atrofian los sentidos espirituales y se puede vivir en la anestesia en este mundo. ¿Ya? Fíjese que un creyente puede pasar 20 años así. Esto le estaba pasando a estos creyentes. Ahora, ¿cómo salimos de este pantano? ¿Qué es lo que hace el autor? Que yo creo que era uno de los ancianos, uno de los pastores ahí,
porque no creo que era el apóstol Pablo, ni Bernabé, ni Lucas, ni Silas, ni ninguno de los creyentes de entonces, sino un creyente anónimo, un pastor preocupado por la situación de sus hermanos que les tira un salvavidas y ocupa la única fuente, el único recurso posible para sacar a un verdadero creyente de su pantano. ¿Cuál es ese único recurso? Mostrar quién es el Hijo de Dios. ¿Ya? La única forma es mostrarnos las magníficas realidades de quién es el Hijo de Dios. Y el apóstol, o el escritor, perdón, de por qué no es apóstol, en el capítulo 1 muestra 7 credenciales. En el versículo número 1 comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El artículo él no está. Dice sencillamente por Hijo. A nosotros, ¿qué significa eso? Parece ser que no tiene ninguna importancia, pero sabe que tiene mucha importancia. Cuando la Biblia dice nos ha hablado por Hijo, el Hijo no está, significa que todo lo del Antiguo Testamento se resume en la persona de Jesús. El tabernáculo, la vecilla que se sacrificaba y la otra se soltaba para purificar al leproso, todas las figuras y sombras del Antiguo Testamento confluyen en la persona de Jesucristo. Nos ha hablado por el Hijo, ¿ya? Todo obedece a Él y su voz es la voz autorizada de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por Hijo. El Hijo nos trae el último y concluyente mensaje de Dios. Ya no habla más Dios. No es que esté mudo, sino que nos habla por el Hijo. Si usted quiere saber algo de Dios, tiene que leer acerca del Hijo. Tiene que pedirle a Dios por su palabra que le diga a usted lo que necesita, porque todo está en la persona del Señor Jesucristo. Y dice aquí en el versículo número 2, a quien constituyó heredero de todo. Esta es la primera credencial de quién es Él. Es el heredero de todo. De manera que obedecer a su voz es obedecer a Dios. Y esta es una cita del Salmo número 2. Acompáñenme al Salmo número 2. En el verso número 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, aquí está hablando el Hijo. Mi hijo eres tú. Esto me dijo mi padre, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él es el heredero de todo. Dios le dijo, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo es del Hijo. Y saben, hermanos y amigos, el Señor cuando estuvo aquí en la tierra sabía esto. Les muestro algunas pistas. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo número 27. El Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí el Señor está diciendo todas las cosas, no solo unas cosas, todas las cosas, todo ser humano, todas las aves, todos los animales, toda la tierra, todo fue entregado al Hijo. Capítulo número 3 del Evangelio de Juan, Juan 3, versículo número 35. Dice allí, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjese que el Señor esto lo sabía antes de morir.
Esto estaba en pleno conocimiento de su corazón. Capítulo número 5 también lo dice el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Mire toda la autoridad que tiene él. Todo fue puesto en sus manos. Él puede dar vida, tiene vida en sí mismo. Y finalmente aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el verso número 3, esto fue lo que él sentía en su corazón ya a las puertas de su muerte. Juan 3:13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y bueno, y comenzó a lavar los pies de los discípulos que estaban ahí en el aposento alto. Qué maravilloso. El Señor teniendo la autoridad de todo, todo es suyo, el heredero de todo, está de rodillas lavándole los pies a los discípulos porque él sabía que tenía que ir a la muerte. Él vino para servir, no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a Hebreos capítulo número 1, otra credencial número 2. En el verso número 2 dice, por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos que Él es el creador de todo. No solamente es el heredero de todo, sino el creador de todo. La mejor traducción dice así, por quien asimismo hizo las edades. ¿Mm? ¿Y qué significa eso? ¿Cuál diferencia hay entre el universo y las edades? Porque no se refiere solamente a crear cosas físicas, se refiere a crear las edades, los tiempos. Por ejemplo, la Biblia habla de el siglo pasado, habla del presente siglo y habla del siglo venidero. Por ejemplo, en el capítulo número 2 de Hebreos, dice en el verso número 5, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero. ¿Qué es lo que es el mundo venidero? Comenzó con la ascensión del Señor Jesucristo. Y sigue por toda la eternidad. Eso no fue sujetado a los ángeles. ¿A quién fue sujetado? Al Hijo. Entonces, las edades y también las cosas físicas de cada tiempo. Todo avance científico, usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, que vivimos en una época en que tenemos internet, algunos están pensando en de vacaciones a Marte, ya fue una nave a la Luna, astronautas no de la NASA, sino que comerciantes, ¿no es cierto? Bueno, todos los distintos poderes, todas las edades y las cosas, el Señor ya las planeó. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, cosas físicas, todo lo físico, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El Señor Jesús creó todas las cosas físicas, pero respecto a cada edad. ¿Ya? Él es el creador de todas las
edades. En tercer lugar, volvamos al capítulo número 1 de Hebreos y en el versículo número 3. Capítulo 1, verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. Ese verbo siendo, el diccionario dice que es un participio que significa de absoluta existencia, que no tiene tiempo. Él no comenzó a ser, él siempre ha sido, tal como se presenta el Evangelio de Juan. ¿Recuerda usted cómo se presenta? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre ha sido Dios. Esa es la idea. Siempre ha sido el resplandor de la gloria de Dios. Aquí tenemos en este versículo que estamos leyendo, en el verso número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, él siempre ha resplandecido la gloria de Dios. Cristo irradia la gloria de Dios. La palabra resplandor es bien hermosa. Significa dos cosas. Significa que de alguien sale gloria o que él refleja la gloria de otro. Por ejemplo, el sol tiene su propia gloria, su propia energía, y que la recibe al otro lado la luna. Y la luna es blanca, nosotros la vemos la noche blanca. ¿Por qué la luna es blanca? No porque tenga luz ella, sino que refleja la luz del sol. El Señor en un sentido hace eso, refleja la luz del Padre. Eso se llama resplandor, refleja. Pero el Señor Jesucristo además es como el sol, tiene su propia gloria. Él hace salir de su persona su gloria. ¿Cómo pasó en el monte de la transfiguración? ¿Se acuerda que su rostro era como el sol, sus vestidos blancos, como la nieve? Y quedaron los tres discípulos que estaban mirando ahí sorprendidos de ver cómo se transfiguró el Señor Jesucristo. Él es Dios, Él refleja la gloria de Dios. En pocas palabras, queridos amigos y hermanos, Él es Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ve, ve al que me envió. Juan capítulo 12, versículo 45. El que me ve, ve al que me envió. ¿Ya? En cuarto lugar, aquí en Hebreos, capítulo número 1 y el versículo número 3, en la segunda parte dice, y la imagen misma de su sustancia. Qué hermosa palabra. Esta palabra sustancia es la palabra naturaleza. Él es la réplica exacta, la imagen de Dios. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Y Juan también nos dice en su capítulo 1 y versículo número 18, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el verdadero Dios. Yo no sé si con nosotros hay alguien que tenga duda si Jesús es Dios. La Biblia enseña que Él es Dios. En Primera de Juan, capítulo número 5, dice el autor, Primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay un pasaje que comprueba que Jesús es Dios. En quinto lugar, aquí en Hebreos 1:3, mire lo que dice también en la segunda parte. Dice, quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su. Este verbo sustentar no es soportar, no es un atlas que tiene el universo en sus hombros. Yo no sé si conoce ese Dios, el Dios Atlas, que aparece con el mundo encima de él sosteniéndolo. No, Jesucristo no es un Atlas. Él es el conductor. La palabra sostener o sustentar es conducir, llevar adelante con un propósito. Él está gestionando o gobernando todas las cosas activamente. Él sustenta todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Podría haber dicho con su poder. No, es su palabra que tiene poder. Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Él dijo, las estrellas, y las estrellas se crearon. Y hermanos, esto nos incluye también a nosotros, todas las cosas. Los cuerpos celestes funcionando allá afuera de la tierra, como también tu propio cuerpo en funciones involuntarias. Los océanos se mantienen en sus lechos, los ríos desembocan en el mar, los cuerpos celestes se mantienen en sus órbitas. Y aquí hay una explicación de los científicos. Los científicos no pueden saber cómo los átomos se mantienen girando y no se autodestruyen. ¿Ah? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo los átomos se mantienen juntos, unidos, dentro de cada cosa que existe? Bueno, el que lo hace con su palabra, la palabra de su poder, es el Señor. ¿Ya? Sin Él nada de lo que hay existe. Y uno puede preguntarse como creyente, ¿y mi vida? ¿Y todos los problemas que tengo? ¿Mi salud? ¿Mi matrimonio? ¿Mis hijos? Todo está bajo el control de Dios. Pero Él no obliga a nadie. Él da libertad para que cada uno tome sus decisiones. Pero tu vida se mantiene cubierta y protegida, si eres del Señor, por la palabra de su poder. En sexto lugar, aquí en el verso número 3, al final dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él efectuó la purificación de pecados. El adjetivo nuestro no existe, no dice nuestros pecados. No se trata solamente de los salvados, sino Él efectuó la purificación de los pecados de todo el mundo. Y esto lo digo intencionalmente para los calvinistas, que los calvinistas creen que solamente Jesús murió por los creyentes, por la iglesia. No. En la obra del Señor Jesucristo alcanza para todo el mundo. Esto no es un perdonazo. Es una provisión para todo el mundo. Efectuó la purificación de los pecados, de pecados. El judaísmo nunca pudo lograrlo. Y el Señor con un solo sacrificio lo hizo. Y esto era muy importante para estos dudosos creyentes o semicreyentes que estaban buscando cómo solucionar el problema de sus pecados. No lo van a encontrar en nada, solamente en el Señor Jesucristo. Él purifica el alma y la libera. Y en séptimo lugar, en el versículo 3 al final, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No dice que se sentó a la diestra de Dios, se dice la majestad, el lugar de máxima autoridad y la majestad de Dios. Se sentó el Señor Jesucristo como soberano. Comparte el trono de Dios. Y es una respuesta a la oración del Señor Jesucristo antes de morir, cuando Él dijo, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él llega a ese lugar y con mucha más gloria, no con la gloria inicial cuando dejó el cielo, sino ahora con más gloria, se sienta a la diestra del Padre. Y saben, hermanos, que este es el motor de este libro. El motor de este libro es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas
y todo, absolutamente todo, está bajo su control. Así que si tú tienes dudas, seguir o no seguir a Cristo, congregarme al nombre suyo o no, todo eso tiene que ser prioritario porque Él es el Señor de nuestras vidas, es el Señor de la iglesia, es el Señor de todo, aunque el mundo no lo reconozca. Nosotros sí tenemos que hacerlo y seguirlo de corazón. Ahora, esto era una inyección para estos creyentes para que no siguieran dudando. Yo no sé si lo es para nosotros. Oh, Dios quiera que sí, queridos hermanos, que nos animemos, que vale la pena sufrir por el Señor, porque estos creyentes estaban siendo perseguidos, aun cuando nos cueste la vida. Hay mucho más que el Señor nos tiene para nosotros en la eternidad, y Él quiere que lo disfrutemos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a terminar con una oración. Padre amado, queremos agradecerte por tu Hijo. No hay nada como Él, nuestro Dios. Bien vale la pena, aun cuando estemos sufriendo o enfermos o en un hospital o en una cárcel, donde quiera que estemos, bien vale la pena seguir al Señor Jesucristo y no cambiarlo absolutamente por nada. Estos creyentes o destinatarios de este libro estaban cambiando su fe. Oh Padre Celestial, ayúdanos a que no nos pase esto, y si nos está pasando esto, Señor, ayúdanos a renunciar a esa actitud, sino volvernos de corazón a tu Hijo. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.